Mis grandes amigos, escuchan el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí estamos listos, prestos para compartir una vez más una edición de este programa Inyección de Esperanza. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí está el contacto más 595-985-162975, nuestra línea de contacto. Comuníquese, contáctese, envíe sus mensajes, peticiones de oraciones. Algunos están pidiendo aquí algunas respuestas bíblicas, excelente, para eso estamos. Otros están pidiendo consejería. Sí, tenemos también el grupo de enseñanza. Si usted desea aprender más, profundizar más conocimiento de las Sagradas Escrituras, aquí está nuestro grupo de enseñanza. Contáctese conmigo para entrar en el grupo de enseñanza Inyección de Esperanza, donde están muchos pastores, líderes y hermanos estudiando, aprendiendo, teniendo evidencias escriturales y siendo también de bendición a otros. Esperamos, ¿sí? Nuestra página de YouTube, Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza. Agradecemos al pastor también José Ramón Centurión. Gracias, pastor José Ramón Centurión, por estar preparando esos videos de estudios para nuestra página de YouTube. Y bueno, hablando de pastor de Roe, aquí en control de controles, nuestro querido Roe, el pastor Francisco Araque, en control de controles en la sala técnica. Aquí, Centro de Remanente Fe y Adoración y la congregación Yeshua Mesudá, nos unimos y les enviamos este programa. Abrazo rompe espalda para todos ustedes, mis queridos oyentes. Ok, mis hermanos queridos, estamos en Facebook, nuestra congregación, pongan allí, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE, visiten nuestra página. A mí me encuentran con Emilio Vázquez en Facebook, en TikTok también me encuentran con Emilio Vázquez, y en Telegram estamos también ahí trabajando, estamos en WhatsApp. Bueno, gracias al Padre bendito por los hermanos que reparten también nuestros audios en WhatsApp, en Telegram y en Telegram, ¿sí? Bueno, en la hora de la verdad, el programa La Hora de la Verdad por FM Atlantis y Eclipse FM también conduce este programa nuestro querido hermano pastor José Ramón Centurión. Ahí también me dicen acá que suele escucharme. Excelente, está en Argentina. Y llegando a las naciones, dice. Bueno, así que nos escuchan también por FM Atlantis y FM Eclipse, ¿sí? En el programa La Hora de la Verdad del pastor José Ramón Centurión. Ahí también suelen escuchar, dice acá, el programa Inyección de Esperanza con el pastor Emilio Vázquez. Fuerza, bendiciones aquí también, mi querido oyente. Bueno, entramos en el capítulo 9 de Hebreos, edición número 797 que va de la temporada. 797 audio que estamos haciendo ya. Muy bien. Bueno, he visto ahí cuando llegue al versículo le voy a estar, vamos a estar hablando de ese tema de pecado por ignorancia, dice acá. Bueno. Sí, imagínense si muchas veces pecamos y no nos damos cuenta, pero eso no quiere decir que no sea pecado, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué dice acá? En el verso 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto, ¿sí? El primer pacto, eso se refiere al pacto que hizo Yahweh con el pueblo en el monte Sinaí. Tenía reglamento para hacer culto, para entrar en el lugar donde estaba la morada, donde estaba la tienda, donde después se dio también ordenanza. El mismo Yahweh le pasó la ordenanza, el reglamento a Moisés, cómo tenía que dividir ese lugar de su morada, el santuario, ¿verdad? Acá dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto
y un santuario terrenal. Es donde estaba el lugar donde se reunían, lugar de reunión. Sí, que después va de donde estaba el Arca de la Alianza, por supuesto, claro que sí. Bueno, ahora sí también le llamamos lugar de reunión a nuestro lugar, pero no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo porque ya nosotros no tenemos no podemos hacer, por ejemplo, en el salón donde nos reunimos, no podemos hacer un lugar lugar santo, lugar santísimo, ¿verdad? No sería lo mismo. ¿Y para qué hacerlo, hermano? Si eso ya no corresponde. Bueno, también es un poco peligroso, ¿verdad? Hacer esas cosas y eso no fue ordenado para hacerlo en cualquier parte también. Y aparte que, ¿cómo vas a hacer tienen que construir el Arca de la Alianza y todo eso? Bueno, a ver, están las medidas, sí, pero no se nos permite a nosotros hacer en cualquier parte eso. Eso fue para que haya un lugar donde tiene que estar la presencia de Yahweh en medio del pueblo en ese entonces. O sea, no fue una orden que lo tenemos que hacer en todas partes. Imagínense. Ahora no es una orden que usted tiene que levantar un lugar y tiene que dividir, tiene que el lugar santo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, y tiene que poner todo. Claro que usamos la menorá, pero eso no está prohibido. Ahora, crear un lugar, ¿sí? Y llamarlo templo y poner todas estas cosas allí, no podemos hacerlo en cualquier parte, ¿no? Pero bueno, esa queda conciencia de cada uno de ustedes. ¿Por qué la pregunta? Dice acá, están todas las medidas, sí. Si se nos permite a nosotros, como pueblo que adoramos a Yahweh, tener su presencia en un lugar como se describe allí, con los enseres y el Arca de la Alianza. Pero hermano querido, o hermana, usted quiere levantar un templo. ¿Es lo que usted me está queriendo decir? Si se nos permite nosotros levantar uno igual a eso, no. Que ya le dije recién que no. Bueno, sin la presencia ya está, tenemos el Espíritu Santo, nosotros mismos somos el templo. El lugar santísimo sería nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, ¿sí? Donde tomamos las decisiones. El atrio sería nuestro entorno, nuestra casa, ¿sí? Cómo está nuestra casa, cómo está ordenada nuestra casa, si en nuestra casa, en nuestro entorno, dentro de nuestra casa, donde vivimos, cómo es la cosa, ¿sí? Si hay respeto, hay unidad, hay shalom, o si se practica promiscuidad y demás. Entonces eso ya no es un atrio santo. El atrio, el lugar santo, ¿sí? Lugar santo, ya sería entonces, si nosotros ya somos el templo, ¿verdad? Ya corresponde a algo interior nuestro, ¿sí? Y digo nomás que el atrio sería ya dentro de nuestra casa, ¿verdad? Y el lugar santo o lugar santísimo ya sería ya en nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestra conducta, donde asentamos nuestro pensamiento, donde tomamos decisiones. Bueno,
Y no sé qué decirte, hermano. Para mí que a nosotros no hay una orden que todos teníamos que hacer un lugar así. El templo fue ordenado solamente en un lugar, en un territorio, no en todos lugares. ¿Por qué entonces ya Israel nomás ya tenía que hacer levantar en cada barrio porque ellos no levantan más ningún templo, porque ellos quieren levantar en el mismo lugar donde estaba antes, donde se designó. O sea, ¿cómo nosotros vamos a estar levantando templos de aquí para allá? ¿Verdad? Si esa autorización se dio para Israel. Y no se puede activar, quizás para que sea un modelo, para que para que se tenga conocimiento, pero un lugar para hacer culto, y yo creo que no. Ahora, ¿se puede tener la menorá? Sí, eso es un símbolo mismo, se puede tener una lámpara. Algunas réplicas de algunos instrumentos allí sí, pero así exactamente no. Hacer todo como demanda allí y tenerlo y tener un templo, yo creo que eso no. Bueno, otra pregunta que está acá dice: ¿casa de oración o cuál es la forma correcta de llamar? Bueno, algunos dicen ciertamente tiene que ser una casa de estudio o casa de reunión o casa de la asamblea, sí. Pero templo cuando decimos templo, realmente no es un templo, porque ya sabemos cómo, acá te describe cómo era el templo. Pues es una forma de decir, vamos al templo. Sí, pero ¿dónde es lo que se van? En un lugar, en un salón donde se reúnen, donde se estudia la escritura. ¿Y qué hay ahí? Y están los bancos, están el lugar donde se pone la Biblia y, bueno, todos los enseres que se necesita, pero no están ahí todos los utensilios que están en el templo descritos en la escritura. Así que por modismo le llamamos templo, pero no es un templo ese lugar. El templo somos nosotros. Bueno, si la cuestión es para adorar, yo creo que para réplicas no estaría mal, así para enseñar y demostrar a otros hermanos cómo era el templo. Pero para adorar allí o para hacer cultos, creo que no es lo correcto, dice acá. Bueno, por eso dije, cada uno con su... Yo ya di mi opinión, ¿verdad? Bueno, y además, ¿cuánto va a costarte? ¿Cuánto va a costarle hacer la réplica de lo que dice allí, ¿verdad? Todos los utensilios. La réplica de los utensilios, ¿verdad? Hacerlo todo. Ahora, hacer la réplica del templo, ahí es otra cosa. ¿Cuántos miles de dólares? No, yo creo que ahí ya, eso ya es otra cosa. Ya haciéndolo la réplica de algunos de los, o todos de los utensilios que se encuentran allí, yo creo que le va a costar un dineral. Bueno, a ver, otro comentario. Bueno, voy a seguir leyendo acá. Hoy como que está muy lleno de querer hacer templo. Los hermanos están como deseosos de tener esas réplicas, ¿verdad? Bueno, acá preguntan si ya respondí, ¿se puede tener? Claro que sí. Se puede tener el candelabro.
No, yo con eso ya no me meto. La cuestión del Arca de la Alianza. No sé si cuánto va a costar ni nada, pero si yo solamente dije que se puede tener como adorno, ¿sí? O como un implemento, la menorá, porque eso se usa. Ahora, Arca de la Alianza, la réplica, no sé cuánto le costaría. Ya una menorá, ¿cuánto cuesta? Así que, por eso le dije, que queda a cargo de la conciencia de cada uno de ustedes. Porque la orden fue a Moisés y no hay orden de que se haga réplica de aquí para allá. No hay orden. Yo respeto esas cosas, pero ese es mi pensamiento. Bueno, que dice acá, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Acá me estaban preguntando hoy día en lo espiritual cómo podría decir. Recién expliqué eso también. Justamente estaba hablando de eso. En mi opinión, nosotros somos el templo, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo está dentro de nosotros, nuestra conciencia. Y el atrio sería el dentro de nuestra casa. ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? Hay que cuidar también nuestra casa, nuestra familia, cómo está. Hay que tratar de limpiar, de santificar las cosas. Ya que no mantener un equilibrio, un orden santo dentro de la casa, ¿sí? En la habitación, en la sala. Bueno, tratar de cuidar esos puntos que ya expliqué recién. A ver, otro dice acá, bueno, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Era lo que contenía entonces? Contenía entonces el arca de la alianza. Esta estaba dentro, según aquí en hebreo, estaba dentro del arca, estaban la urna, el maná, la urna con el maná, las tablas de los mandamientos y la vara de Aarón. Bueno, a ver si tenemos algún comentario acá. ¿Hasta dónde leí? El 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y qué bueno hubiera sido que se hablara de más de estas cosas, ¿verdad? Pero no se habló. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, es decir, en el lugar santo. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, dice, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Yom Kippur, en Yom Kippur, y a la expiación. Y aquí es donde me preguntaban entonces si el pecado de ignorancia o en estado de ignorancia acerca de esto, si ignoramos las cosas es pecado, entonces me tengo que arrepentir de cosas que hice en mi niñez o en mi juventud, dice. Bueno, si tú te acuerdas, claro, obviamente, si tú ya tienes conciencia de lo que hiciste en tu niñez, es un pecado grave, algo malo, y es por algo que está pululando ahí en tu conciencia. Es por algo que está ahí recordando continuamente, o sea, te pesa, ¿sí? Entonces es porque sabes que está mal,
entonces, claro, es un pecado. Violaste algún mandamiento, ¿sí? No sé si qué habrá sido, ¿verdad? No sé si fue un robo, no fue si fue algo grave, heriste a alguien, disparaste a alguien, no sé. Lo hiciste en tu niñez, pero con uso de conciencia y que te pesa ahora. Bueno, si eso es pecado, sí, porque está en tu conciencia. Todo lo que uno hace ya usando el razonamiento, sabiendo de que no está bien eso, claro, el pecado de juventud y de, claro, obviamente. O sea, no es que cuando todo lo que hiciste antes de conocer al Padre, o antes de conocer sus mandamientos, o antes de conocer al Mesías, todo lo que hiciste en ese tiempo no cuenta. No es así. No es así. Claro que cuenta. Por eso es que te tienes que arrepentir. Por todo lo que hiciste en tu estado de persona que practicaba el pecado. Practicante de pecado. Entonces uno se arrepiente de todo eso, queda limpio por el sacrificio del Mesías. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año dice, bueno, tiene que ver Levítico 16, día de la expiación. Les insto a que estudien Levítico, gente, estudien Levítico. Si hay versículos acerca del pecado de ignorancia, porque quizás yo estoy en eso y no me estoy dando cuenta. Bueno, y tienes que estudiar los mandamientos. Cuando tú estudias los mandamientos, te vas a dar cuenta si qué es lo que, por ejemplo, si tú miras, un ejercicio te voy a dar para empezar. Si tú empiezas a estudiar Éxodo capítulo 20, verso 3 al 17. O después mira, a ver, Levítico capítulo 18. ¿Sí? Te doy como tarea esto. Y a todos los que quieren practicar esto, analicen esos versículos que le estoy dando y vean si hay algo que ahí dice que no tienes que hacer y tú lo estás haciendo. ¿Entiendes? Ahora, si dice que no lo tienes que hacer y tú lo estás haciendo, entonces es que eso es pecado. Y tú lo ignorabas, tú no sabías que eso era pecado. O sea, aunque por conciencia uno ya se da cuenta, como dice Pablo. En Romanos capítulo 2, creo que hay verso 14, 15, habla de eso, de que no hace falta que uno sea estudiante, muy conocedor de la Torá o de los mandamientos o del Pentateuco o de la ley de Moisés. Porque por naturaleza, sin estudiar, uno ya tiene en su mente, el Padre ya puso todo, que no tiene que robar, que no tiene que matar, que no tiene que adulterar, que no tiene que... O sea, ya, ahí, chécalo, como dicen los mexicanos, chécalo, analiza bien. Y ahí te darás cuenta, o sea, si estás haciendo algo y te pesa, como dijo recién alguien acá, a ver, ¿dónde estaba el que le estaba pesando algo que era de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, creo que dijo? Pero le pesa, o sea, le carcome la conciencia, o sea, le duele que haya cometido eso. Entonces, eso quiere decir que, obvio, es un pecado. Y fuere cual fuere, acá pregunta, ¿y qué pasa si mi pecado fue muy grave? ¿Es perdonable aún, aunque haya cometido hace mucho tiempo y no lo confesé? Hermano querido, mientras tú vivas, o hermano o hermana, mientras tú tengas vida y te arrepientas de todos los pecados que cometiste desde que tuviste uso de conciencia hasta este día, todos esos pecados tienen perdón. Depende de ti ahora. Depende de ti ahora. Ahora, el único pecado que no se te va a perdonar es lo que no lo confiesas. ¿Sí? Después todo lo que confieses, todo lo que te viene en la memoria y te das cuenta
como alguien dijo por ahí, de su infancia entrando a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, o aún después de adulto. O sea, todo tiene perdón. Lo interesante es que hagas una retrospectiva de tu vida en presencia del Padre, ¿sí? De rodillas, en una oración, y en ese instante tú estés confesándole al Padre en el nombre de su Hijo y por el sacrificio de su Hijo. No me lo confiesen a mí, no, confiesen al Padre sus pecados. Por los méritos, por el sacrificio, por la sangre derramada del Mesías, crean en eso y confiesen sus pecados al Padre, sea cual fuere. Y les aseguro que van a tener un tiempo de liberación, inclusive un tiempo de sanidad, un tiempo de milagro, porque se van a liberar. El que encubre su pecado no prospera. Y ahora que te despertó este versículo 7 de pecado por ignorancia, pecado que, bueno, tú ignorabas las cosas y que tú no sabías que esto era pecado, y que ahora te das cuenta de que no, eso no estaba bien. Lo que hice ahí fue por ignorancia, pero me doy cuenta que hice mal. Entonces, bueno, confiésalo. Acá dice, ¿qué pasa si la persona con quien cometí algún pecado o en contra quien cometí ya no está o ya se murió? ¿Cómo recibiré mi perdón? Bueno, lo interesante es que confiese ese pecado al Padre. Claro, interesante sería que si la persona está viva y tú hiciste algo grave contra esa persona, le ofendiste, hiciste algo grave, y te das cuenta de que le dañaste y esa persona está cercana o está viva, bueno, tienes que contactarte con esa persona y confiésale, pídele perdón. Dile, bueno, yo he hecho esto en contra tuya, yo te dije esto, yo hice esto en contra tuya, yo te perjudiqué, ¿sí? Y quiero que me perdones, porque generalmente las personas no se olvidan de lo que le hicimos. Y va a ser una sorpresa para esa persona que tú le digas eso. Y luego pide perdón al Padre, porque el Padre te va a perdonar el pecado que cometiste contra Él por violar sus mandamientos. Pecado de violación de mandamientos o transgresión de la ley de Elohim, 1 Juan 3:4. Pero el que te tiene que perdonar por agredirle, ofenderle, humillarle o hacerle daño es la persona a quien tú le hiciste el mal. Y aprovecha que está viva. Ahora, que si ya no está, pues si no tienes un número de teléfono, búscalo y trata de contactar con esa persona. Ahora, si no lo encuentras o que si ya murió, bueno, lo importante es que te diste cuenta que ofendiste a esta persona y pide al Padre que te perdone por haber ofendido a tal persona. Igual, pídele, ¿sí? Y luego de pedir perdón a la persona a quien ofendimos, oremos otra vez. Si la persona nos perdonó, démosle gracias a esa persona. Dígale a esa persona que te perdona, yo me siento liberado y te agradezco por perdonarme, por lo que te hice. Me has liberado y bendigo tu vida de ahora en más. Y gracias por bendecirme con tu perdón. Ahora, y luego hay que decirle al Padre, hay que orar al Padre y decirle al Padre, gracias Padre, porque esta persona yo le encontré, me contacté, le pedí perdón y me ha perdonado. Gracias por la reconciliación. Porque acá tengo otra pregunta. ¿Y qué pasa si la persona a quien yo pido perdón no me quiere perdonar? ¿Quedo perdonado, sí o no? Dice. Bueno, en este caso es el problema es, ya no será tuyo. En este caso es que tú ya te liberas. Cuando tú te vas y le dices a la persona, bueno, he hecho esto contra ti, te he dañado, te he ofendido, bueno, no sé cuál ha sido el problema,
Pero si tú te vas y le dices a la persona, yo vengo a pedirte perdón porque esto pasó, yo lo hice, yo lo reconozco, pero tiene que ir en forma humilde. Hay que humillarse para pedir perdón. Por eso es que nadie quiere casi pedir perdón, porque eso es ya el hecho de pedirle perdón a alguien al cual le hicimos el mal, o con alguien con quien fallamos. Ya simplemente ese hecho es humillante. Más sobre ese hecho humillante tenemos que poner actitud de humildad. Y eso valora el Padre. Y si esa persona ve que tú tienes esa actitud de que ya te humillas por pedirle perdón y tienes actitud de humilde, ¿sí? No te ensoberbeces, no le dices con malas ganas, le demuestra que estás sintiendo lo que estás diciendo, entonces esta persona se queda contenta por perdonarte también. Esa persona también se libera. Pero si tú te acercas en forma medio soberbia, ¿sabes qué? Tienes que perdonarme. No sé, como que no sentís lo que está diciendo esa persona. Yo creo que tenemos un discernimiento todo. Ahora, si lo hiciste en forma correcta y aún así esta persona decidió no perdonarte porque tendrá sus excusas, porque algunos dicen solo Yahweh perdona, pero yo no. Y bueno, y si tal caso es tu caso, entonces esa persona queda con la carga porque tú te fuiste, te humillaste, humildemente le pediste perdón y no te perdonó. En ese caso queda la persona con la carga. Pero delante del Padre estás perdonado, porque el que perdona en la tierra es perdonado en el cielo. El que pide perdón en la tierra es llevado en cuenta su humildad en el cielo. Esto es así. Esto es así. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Qué bueno que está este versículo 7, que hay muchas preguntas que acá dicen, tienes que entrar en Levítico 16:15, ¿sí? Levítico 5, 17, 19 habla de esto también. Bueno, entonces yo creo que ya hasta aquí con las preguntas está muy interesante, así que bueno, aquí te puedo dar una tarea. ¿Cómo puedo hacer para pedir perdón a las personas que ya no están conmigo o que ya murieron? Bueno, hermano, dice acá, Segismundo, algo así, ¿sí? Segismundo, ¿puede ser? Bueno, la persona que ya murió, o sea, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Los muertos están. Ya no te van a escuchar. Pero te hará bien un ejercicio de imaginarte que estás con esa persona, que esa persona está viva y que tú le pides perdón. ¿Sí? Puedes poner una silla, o no sé si son dos personas, pone dos sillas delante de ti y que te imaginas que ahí están vivas todavía estas personas, pues ya sabemos que están muertas, pero es un ejercicio que te va a liberar, a vos. Obviamente que las personas están muertas ya no te van a escuchar, pero te va a servir a vos, ¿sí? Y allí hablas y te imaginas que estas personas no murieron, aún están vivas y tú habías hecho algo malo contra ellas, o contra él, o contra ella. Pones una silla o dos, no sé cuántos sean las personas, y empiezas a hablar y dile lo que sientes por el mal que hiciste. Lo siento mucho, fallé, erré, no debía hacerte esto, te hice así. Es un ejercicio, vuelvo a reiterar, terapéutico es. Porque veo aquí a Segismundo, puede ser, que está muy, muy lastimado porque necesita liberarse, dice, necesita pedir perdón. Pero la persona, según veo, que ya no está.
y tú es que te quedas con una carga muy, muy pesada, ¿verdad? Una conciencia. Entonces libérate de esa forma. Yo te aseguro que ya por el simple hecho de que te arrepientes ahora por el daño que hiciste, y que si esta persona estuviera viva, tú le dirías tantas cosas, te arrepentirías y le pedirías perdón. Bueno, haz este ejercicio delante de esa silla que te dije, ¿sí? Y luego ora y pide al Padre que te vuelva a perdonar por esto, ¿sí? Y te vas a sentir libre. ¿Estamos? Muy bien. Así que llegamos al final del programa. Inyección de esperanza. Nos volveremos a reencontrar próximamente, si así Yahweh lo permite. Será hasta entonces. Shalom. Bendiciones.